Ecología de medios es la perspectiva a partir de la cual se está abordando a partir de hoy justamente el Congreso Internacional Tecnología y Transformación, en el que participan nuestros invitados de esta ocasión. ¿Cómo se está transformando la percepción que tenemos los seres humanos del mundo, de la realidad, a partir de las nuevas tecnologías en las últimas décadas, en los últimos años? Bueno, siempre los medios influenciaron muchísimo la percepción, ¿no? Y ahora más que nunca. Entonces hay como una dialéctica, un ida y vuelta. O sea, uno no ve el mundo igual si habla un lenguaje solamente o habla dos. Por eso cuando está hablando de Internet como lenguaje, a veces uno cree que es una tecnología, no, es un lenguaje. Pero un lenguaje no en el sentido lingüístico simplemente de la interacción, sino un lenguaje como forma de construir el mundo, como forma de percibir el mundo. Y en ese sentido, Internet ha cambiado muchísimo, porque ha pasado de ser un lugar donde había solo 1 millón de personas a un lugar donde hay 1.100 millones de personas. Estás hablando de 17-18% de la población mundial que está en Internet, de una forma muy asimétrica. En Estados Unidos el 70%, en África el 0,02%. Pero lo que ha habido una divisoria muy fuerte. Internet se creó en el año 69, pero Internet se vuelve masiva recién a partir del 95. Entonces se da un fenómeno interesante, y es cuando los chicos entran en el colegio a partir del 95, llevan 12 años, estos chicos son chicos internetianos, no son chicos computacionales solamente, son internetianos. No es lo mismo haber ido al colegio primario con Internet, sí, que sin Internet, claro, con banda ancha y sin banda ancha. Esto hace completamente distinta la percepción. No solamente en el sentido que decía Joan, de lo local, juego de lo local y de lo global, el hecho de que vos puedas tener un amigo que esté a 10.000 kilómetros de distancia, que a lo mejor no ves nunca, porque comparte el idioma, o a veces porque no comparte el idioma. Se trastoca completamente la percepción, el sentido de identidad, el sentido de visión, el sentido de velocidad. Es como una reinvención de la percepción, ¿no? O sea, la percepción se cambió cuando apareció el coche, por ejemplo, cuando apareció el avión. Cuando vos ves el mundo desde un avión en movimiento y que ves todas manchas, tus ojos ven el mundo de forma distinta. En Internet es lo mismo, apretás un clic, otro clic, y estás a 10.000 kilómetros de distancia con solo hacer un clic. El vértigo, la novedad, la avidez, la posibilidad de contacto que eso genera, cambia completamente la percepción. Octavio, ¿cuáles serían estas esferas? Por ejemplo, además de la percepción del mundo, las relaciones sociales, en el caso de la relación, por ejemplo, de los ciudadanos con el gobierno. Tú has trabajado en los portales de Presidencia, de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores. Todas estas relaciones sociales y la forma en que entendemos las esferas de nuestra vida cotidiana se están transformando de una manera pues muy acelerada, ¿no? Sí, yo creo que más allá de la esfera pública y privada, lo internacional, ese híbrido entre lo internacional e Internet, es una de las nuevas, de los nuevos escenarios de representación en el cual tenemos que estar muy pendientes. Estaba pensando precisamente en términos de cómo la nueva web, la 2.0, la 2.1, transforman la condición de estados y de ciudadanos. Estados que tienen que procurar erigirse como emisores de información actualizada, oportuna, confiable, como la necesidad de proporcionar toda esta información se convierte en una obligación del Estado extendido, y cómo los ciudadanos arrebatan también o condicionan al Estado nuevas formas de diálogo a partir de la blogósfera. Cómo establecer un diálogo donde sean, más allá de los administradores de las páginas web convencionales, el político, el representante, la persona por la cual tú votaste, quien dé respuestas a tus cuestionamientos, a tus preguntas, a tu apertura. No sé si la clase política actual en México tenga la posibilidad de poder acceder a la blogósfera con una auténtica voluntad de diálogo, de aprendizaje, de comunicación, de encuentro con la ciudadanía, pero sé que muchísimos ciudadanos desearían finalmente acceder a este encuentro y lo están forzando. Bueno, si el Estado permanece como un ausente imaginario, muchas personas se atribuyen determinado tipo de funciones comunicativas tratando de suplir este hueco, y constituyen una ciudadanía inteligente porque están haciendo del asunto público un asunto de reflexión colectiva. Me parece que en ese sentido la ciudadanía está muchísimo más avanzada que nuestra clase política en términos del diálogo que se pueden establecer con este tipo de herramientas para tratar de imaginar, concebir, poder cambiar esta realidad inmediata. Entonces, a partir de lo que Internet nos ofrece en sus múltiples remediaciones, la blogósfera, una de estas, tenemos la posibilidad de un nuevo lenguaje,
un nuevo lenguaje político que cambie nuestra condición ciudadana, que empodere al ciudadano común y corriente para ser muchísimo más consciente, participativo de asuntos públicos. Ojalá ocurriera lo mismo con la clase política, por supuesto. En México, pero por ejemplo en el caso de países europeos, Joan, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo veíamos por ejemplo en las pasadas elecciones en Francia, que pues ya estaban metiendo publicidad en sitios de internet, en Second Life, por ejemplo, Ségolène Royal tenía sus anuncios. Sí. Se están dando cuenta de que hay otros espacios públicos de los cuales se puede echar mano. Yo he estado siguiendo bastante las elecciones últimas que hemos tenido en España, que eran un híbrido entre locales y autonómicas, y han sido las primeras elecciones que los partidos políticos han visto en Internet un feudo donde hacer publicidad. Eso es una novedad. Que hayan entendido que es una novedad y que por tanto había que también innovar en el mensaje es otra cuestión. Si los partidos políticos han ido a Second Life y han hecho meetings online en Second Life, pero han sido meetings completamente convencionales. Es decir, no ha tenido nada de especial más allá del proceso de maquillaje y de mejora estética tremenda que han sufrido los candidatos, que se han vuelto mucho más esbeltos y mucho más atractivos en Second Life. La cuestión es que espacios que realmente podrían suponer una renovación, una revolución del intercambio que sea entre la política y la clase política y la ciudadanía, que es lo que comentabas tú ahora, Octavio, o sea, espacios de intercambio, ahí no se han prodigado. Ha habido intentos. O sea, yo entiendo que ha habido directores de campaña que han decidido que era importante tener un espacio que se llamara un blog y que el político al cual la gente iba a votar pues fuera percibido como que escribía un blog. La lástima es que estos blogs en su mayor parte los escribían los gabinetes de comunicación, no el candidato a alcalde o el candidato a presidente autonómico o el candidato a diputado autonómico. Entonces yo creo que las maquinarias de los partidos son potentes, con lo cual tendrán la potencia de interpretar, aunque sea tarde, aunque sea un poco más tarde que muchos otros agentes, pues la potencia real de estos medios y en qué van a tener que cambiar sus mensajes, porque evidentemente dar un meeting en Second Life no es la clave. Esto les proporcionó muchísimas portadas o espacios de prensa, que al final es de lo que se trata en medio de una campaña electoral, ¿no? De copar cuanto más espacio de comunicación posible, pero realmente no supuso un cambio, ¿no? Un candidato a alcalde en Galicia hizo un juego y colgó un juego en Flash, en Internet, con lo cual sí que hay intentos de acercamiento, pero se trata más Internet como una pieza marketingiana, como una pieza de proximidad hacia un determinado sector social más joven o más progresista. Pues ese acercamiento se ha hecho no en clave de lo que puede darse en Internet, sino en apropiarse simbólicamente del tipo de público que estaría próximo a Internet. Supongo que la siguiente fase será utilizarlo. No, eso tiene que ver con que el político llega a la Internet vieja. O sea, porque Internet tiene por lo menos dos fases, la de la web. Tiene una fase que duró como 8 años, desde el 95 al 2003, 2004, que es la Internet que remediaba el libro, la Internet página, se ve. Y mientras tanto, desde el año 2004 hoy pasó una cosa increíble, que es esto que llamaba Octavio la web 2.0, que es una web mucho más activa, una web donde se libera la autoría colectiva, donde la gente empieza a opinar, cada uno convierte su sitio en un medio de expresión, la gente se empieza a vincular y los políticos llegan tarde, o sea, están haciendo campañas de políticas usando Internet 1.0, que lo cual protesta al principio. En marketing pasa lo mismo. En marketing la gente está usando el Internet 1.0. Entonces este Internet 2.0, que es mucho más interactiva, donde el lector o el consumidor sabe más que el que le ofrece, donde tiene una idea mucho más inteligente, es un consumidor inteligente, es un ciudadano inteligente, mucho más que el marketinero de la política. Entonces lo que hay es un desfasaje. Cuando los políticos lleguen a la web 2.0, la gente va a estar en la 3. Así que van a llegar de vuelta tarde. Siempre llegando tarde los políticos. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues muchísimas gracias a Joan, Alejandro y a Octavio por habernos acompañado, y les recordamos que mañana también hay conferencias, se va a presentar la conferencia de Joan y la de Octavio, es de asistencia gratuita allá en el Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México. Muchas gracias, buenas noches, regresamos con más información a Ventana 22.